Shalom, el Eterno los bendiga. Bueno, en esta oportunidad quiero compartirles una parte de la palabra. En esta ocasión vamos a ver eh, Mateo capítulo 13. Vamos a ir estudiando poco a poco lo que nos dice esta parábola. Como primero vamos a ver Mateo 13, versículo 1. Nos dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, para empezar, entendemos que habla de aquel día, hace referencia eh, a que es el mismo día de lo que especifican en el capítulo 12. Y si vemos el capítulo 12 nos dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea que entendemos que este día era Shabbat. Para entender varias cosas antes de entrar en materia con el capítulo 13, vamos a ver Ezequiel, capítulo 2 versículo del 3 al 7. Nos dice lo siguiente: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Si vamos un poco más atrás, desde el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque según lo que vamos a ver en la parábola, ¿cierto? Vemos que hay muchas personas que tienen el conocimiento, pero no hacen lo que Dios dice que necesitan hacer, ¿sí? Creen en Dios, eh, pero sus vidas no van conforme a lo que creen. Esto es un común denominador de varias personas, ¿no? Eh, Decir creo en Dios, pero vivir de una manera diferente a lo que Dios espera. Dios espera que si crees en Dios vivas conforme Él te dice que vivas en la Torá. Está la instrucción y está el manual. Lastimosamente hay personas que viven como si Dios no existiera, ¿sí? Ya que lo que Él estipula y instruye no va acorde a lo que varias personas reflejan. Esto lo podemos confirmar en Proverbios, capítulo 5 versículo 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. De la misma manera podemos observar Jeremías, capítulo 9 versículo 23 y 24. Dice el Eterno, así dijo Adonai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Si vemos en esta parte, hay una relación, ¿no? Porque dice que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderle y en conocerlo, ¿cierto? En eso se debería alabar el ser humano, en entenderlo y conocerlo, porque Él es Adonai, ¿sí? Vamos a ver de una otra manera en Génesis esta explicación mucho mejor en alabarse, en conocerlo y en entenderlo. Vemos Génesis 18, versículos 17 y 18. Y Adonai dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jeremías nos habla precisamente de esa justicia y juicio. Quiere decir que los que son entendidos de una u otra manera andan en la justicia y el juicio de Elohim. ¿Cuál era la relación entre Dios y Abraham? Eh, Era una relación especial, íntima. Recuerden que dice el Eterno en Génesis 18 que acabamos de leer, que encubriré yo a Abraham lo que ha de hacer. Y para eso vamos a confirmarlo en Isaías. En Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea que entendemos lo siguiente. Dios le revela las cosas a sus amigos. No se las encubre, sino se las revela. Y específicamente es lo que habla de qué relación tenía Dios con Abraham, ¿sí? Y era una relación de amigos. Esta palabra de amistad y amigos es muy común encontrarla en el día a día, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en los vecinos. Pero entendemos que esta palabra de amigos tiene un contexto mucho más profundo, ¿sí? Lo que Dios espera es que seamos amigos de Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan ser reveladas sus cosas a nosotros, sus secretos. La pregunta es, ¿cómo podemos ser amigos de Elohim? Para eso vamos a ver Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 14 al 16. Dice Jesús, a vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, entonces entendemos que Yeshua referencia exactamente lo mismo, ¿sí? A los que se les revela los secretos del Eterno, se les llama amigos. Y somos amigos si hacemos lo que Yeshua nos manda a hacer, ¿sí? Lastimosamente, muchas personas se alejan de este contexto en el Evangelio, en la Torah, cuando literal te condicionan tu vida. Es decir, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes cumplir con esto, debes obedecer en esto.
y se condiciona, pero en realidad el ser humano que le parece gravoso cumplir estas cosas, en realidad es porque no ha entendido que obedecemos es por amor, por gusto, porque amo, quiero al Eterno, porque me interesa, me importa el Eterno. Entonces, cuando lo sientes de esa manera, no se vuelven gravosos. Por eso Jesús decía, los que tienen oídos para oír, oigan, en realidad lo que quería decir era, los que tienen oídos para oír, obedezcan, ¿sí? La parábola nos habla de cuatro características que tienen las personas, ¿sí? Una de esas características es la eh, semilla, ¿cierto? Y eso lo vemos en Gálatas 3, versículo 16. Y específicamente nos habla de la semilla. ¿Quién es esa semilla? Y bueno, entendemos de una u otra forma que eh, hablamos de la semilla en esta parábola es importante porque eh, toda la parábola se centra es en el objetivo de la semilla. Y más que el objetivo, es a dónde se dirige la semilla, ¿sí? ¿Dónde termina la semilla? A ver, buscamos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra del Eterno. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablasen de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Así que cuando dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablas de Yeshua, ¿sí? O sea que entendemos algo. Las instrucciones de Dios, la palabra de Dios es Yeshua, porque entendemos que la palabra es una semilla que queda implantada en tu mente y en tu corazón. O sea que realmente el que está quedando implantado es Yeshua. La semilla, ¿cierto? Es Yeshua. Y por eso esta parábola del sembrador es tan interesante porque hablamos de la semilla, pero estamos hablando de Yeshua, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el contexto un poco más profundo. Vamos a ver Lucas capítulo 8 versículo 11. Dice lo siguiente. Esta es, pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Entonces aquí nos confirma que Yeshua es esa semilla, ¿sí? Porque dice que la semilla es la palabra de Dios. Si vamos a Juan, dice que el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios, la palabra. Y la palabra se hizo carne. Entonces estamos entendiendo, confirmando que Yeshua es esa palabra. Y si la palabra es la semilla, Yeshua es esa semilla. Así que debe haber evidencia, ¿cierto? De la salvación. ¿En donde en nuestras vidas? Debe haber una evidencia de esa salvación en nuestras vidas, conforme actuamos, hablamos, pensamos, vivimos.
Em, Jesús se hace referencia también se asemeja a él mismo al árbol, ¿cierto? Cuando dice que si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y es porque debemos ser como árboles, ¿sí? Que crecemos y damos fruto. Cuando creces y das fruto, evidencias la semilla que hay en ti, ¿cierto? Evidencias a Yeshua de una u otra manera en ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25 nos dice lo siguiente. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otro texto que nos corrobora acerca de la simiente, de la semilla, quién es y lo que se espera que haya en nosotros. Bueno, entrando en este contexto y entendiendo qué es la semilla, podemos ver ahora sí Mateo capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4 nos dice lo siguiente. Bueno, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entendemos que estas son de las parábolas que el mismo Yeshua, ¿cierto?, explica. Así que la explicación del versículo 4 lo vamos a tener en el capítulo 13, versículo 19, ¿cierto? Así que dice que estas junto al camino, ¿sí? Esta semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces entendemos que está junto al camino, dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando hablamos de que no le entiende, sabemos que el entender, razonar, ¿cierto? Y estar dispuesto a seguir leyendo. Ejemplo, tú no entiendes a la primera un versículo, ¿sí? Porque debes entender que la palabra es espíritu. Así que Pablo nos habla también de la batalla entre la carne y el espíritu. Si no logras entender espiritualmente a la primera la palabra que lees, es porque debes trabajar mucho más en crecer en tu espíritu. ¿Sí? Tu carne es lo que no te va a dejar eh, entender la palabra. Es una de las razones. Y esas son junto al camino. Ese que lee y no entiende. Y como no entiende, no lee más. ¿Sí? Dice, no, yo no entiendo y cierra la Biblia y no lee más. La Torah es importante entenderla, pero es de constancia, de trabajo. Si tú no vas a entender a la primera, es evidente. Así que esta semilla junto al camino es esa que lees, ¿cierto? Pero al no entenderla, la dejas así, ¿sí? No lees más o no entiendes si no te interesa seguir leyendo, si no entiendes, ¿cierto? Eh, pero casi siempre la persona cuando no entiende no sigue leyendo. De entre lo que se pudiera rescatar, pues si sigue leyendo va a llegar algún momento donde va a entender, ¿sí? Pero lastimosamente la gente no entiende, no lee más, ¿sí? Y es complicado eh, poder querer entender a la primera cuando llevas una vida donde has vivido bastante para las cosas de la carne y siendo la palabra espíritu tienes que empezar a vivir para el espíritu para lograr entenderla. No solo entenderla, sino que se quede ahí. Vamos a ver Lucas capítulo 8,
versículo 12, nos dice lo siguiente. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es la misma referencia que tenemos en Mateo. Ahora vamos a ver un poco más acerca del entendimiento. Vamos a ver Proverbios capítulo 15, versículo 21. Nos dice lo siguiente. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Así que hay algo importante que ver aquí acerca del entendimiento. A muchas personas no les interesa si entendieron o no les preocupa trabajar en el entendimiento. Pero entendamos algo. La escritura dice, ¿cierto? Que al haber falta de entendimiento, eso va ligado a la necedad. ¿Sí? Lo dice Proverbios 21. La necedad es alegría al falta de entendimiento. Esto es también referente a que el hombre va eh, por el camino que no es, pero para él es el camino correcto. Es una persona que no tiene entendimiento y por ende la necedad no le incomoda. La necedad es alegría al que no entiende. Más el hombre entendido endereza sus pasos. Y claro, si no entiendes la Torah, no entiendes la palabra de Dios, literal vas a ir en contra de ella. Y el que va en contra de ella se hace necio. Vemos algo similar en Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entendemos que el entendimiento también está ligado al corazón. Cuando tienes un corazón entendido, adquieres sabiduría. Quiere decir que tomas decisiones correctas, caminas correctamente, vives correctamente porque hay una sabiduría que te está diciendo lo que debes hacer. Eh, Daniel 12:10 nos dice lo siguiente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El entendimiento te ayuda a retener información. El entendimiento te ayuda, cuando desarrollas el entendimiento, te ayuda a retener la palabra. No se te va así tan fácil. Ahora ya no estamos hablando de la necedad, estamos hablando del impío. O sea, entiende que el entendimiento es importante desarrollarlo, adquirirlo, buscarlo. No subestimes la falta de entendimiento, porque la falta de entendimiento te lleva por caminos de necedad, ¿sí? Te hace alguien impío. Los impíos solo escucha el llamado a volver y no obedecen, ¿sí? Eso hace el impío. Solamente escucha la palabra que te dice, vuelve, vuelve al eterno, vuelve a la Torah, vuelve a los caminos, vuelve a ese evangelio primitivo que era radical, que era de obediencia, disciplinado. Pero el impío lo único que hace es escuchar ese llamado a volver y no obedece. Algo parecido lo vemos, similar lo vamos a ver en Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos
andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y escucha la pregunta, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? El que no quiere llevar el yugo de la palabra de Dios, no quiere tomar su cruz. Desde el inicio marca que a causa de no hacer lo que se dijo, trajo consecuencias. Eva fue tentada. Satanás robó la palabra que Dios le había dicho. O sea que entendemos que esa semilla que está junto al camino se la roba Satanás fácil, ¿cierto? Y a Eva le sucedió. Recuerda que el Eterno le dice de qué debe y de qué no deben comer, ¿cierto? Y esa palabra no quedó implantada como debería ser, ¿sí? Esa palabra quedó junto al camino, quedó superficial. Y al no obedecer, de una vez Adán y Eva se hacen faltos de entendimiento, ¿sí? Ya que Adán no es excusado porque Eva le dice y él accede. O sea, al desobedecer hay una falta de entendimiento. Por eso una cosa lleva a la otra. Si no obedeces correctamente, de una u otra manera tampoco va a haber entendimiento. La desobediencia te cierra el entendimiento, te lo sella, ¿sí? No dejas que tengas una mente abierta, que logres entender y ver. Entonces viene la necedad, viene la desobediencia, te haces impío y todo a causa de subestimar la palabra de Dios y a veces el ser humano comete ese error, ¿no? Subestima la palabra del Eterno y dice esto sí, esto no, esto me parece, esto no me parece. No hay que ser tan exagerados. Yo creo en Dios a mi manera, le obedezco a mi manera, pero debes de entender, a Dios no se obedece como te parezca o a tu manera. Hay una sola forma de obedecer a Dios y es la que Él instruyó en su palabra, ¿sí? No obedezcas al hombre, obedece a Dios, ¿sí? Las denominaciones que hay hoy en día, que son demasiadas, ¿cierto? Dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, hay una cantidad de denominaciones y en realidad son denominaciones que salieron porque hay una forma de obedecer a Dios, ¿sí? Y esta es mi forma, entonces mi religión dice que lo obedezca de esta forma, ¿no? Dios tiene una sola manera de obedecer. ¿Cuál es el problema? Que como la iglesia no lee, la iglesia no tiene entendimiento, entonces obedece según le dice el hombre, no según lo que dice Dios. ¿Ves? Por eso hay tantas denominaciones y tantas diferencias frente a esto. ¿Sí? Tú vas a publicar un video y escribes Torah y ya el cristiano lo anula, ya no lo va a escuchar. ¿Sí? Tú haces un video y dices cristiandad y, y ya otra persona que crea en Dios, el católico o los de raíces hebreas o los judíos mesiánicos o los que guardamos Torah, entonces ya también anulan, ese es cristiano porque guarda Navidad, guarda Año Nuevo, entonces anulas todo, ¿sí? Y no, en realidad es que la falta está en leer y no entender. No, como no entiendes, no le he revelado. Recuerda que Dios no le revela las cosas a cualquiera, se las revela a sus amigos, a los que le obedecen, a los que como Abraham tuvieron esa fe incalculable y eso te hace amigo del Eterno. Así que eso te hace una persona que va a recibir revelación. Por eso los que iniciamos conociendo al Eterno en la cristiandad, eh, terminamos guardando la Torah completa, o sea, terminamos guardando las fiestas del Eterno, alejándonos del paganismo, porque hay una revelación cuando quieres obedecer al Eterno, cuando trabajas en que el entendimiento se te haga. Eh, Mateo, ¿cierto? Hablamos que desde el inicio marca que a causa de no haber hecho lo que se dijo, trajo consecuencias y hablábamos del Edén, ¿no? De Adán y de Java,
¿cierto? Y vamos a ver entonces Mateo 7:24 nos habla también de la prudencia, ¿sí? Lo importante que es ser prudente. Y la prudencia te da sabiduría también, ¿no? Dice Mateo capítulo 7 versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y todos conocemos esta parábola donde el que la edificó sobre la arena pasó la tempestad, la tumbó. Bueno, el punto es que cuando oyes las palabras del Eterno y las haces, escucha, no te vuelves solo oidor, te vuelves hacedor. Santiago habla de eso, ¿sí? No seas oidor de la palabra, sea hacedor, porque cuando tú las oyes y las haces, te vuelves un hombre prudente. Y el prudente, lo que edifique, lo que fundamente, lo hace sobre la roca. Y recuerda que la representación de la roca es Yeshua. Así que eso no se te cae nunca. Lastimosamente, eh, todo lo que haces, tu trabajo, tu hogar, tus hijos, todo lo fundamentas sobre la arena. Por eso se acaban los hogares, por eso todo se desbarata, por eso los hijos cogen malos caminos, porque no está nada fundamentado sobre la roca, sobre la arena. ¿Y es porque eres oidor, no hacedor. Y si eres oidor y no hacedor, todo lo que hagas estará fundamentado sobre la arena. Para que quede fundamentado sobre la roca debe ser oidor y debe ser hacedor. Siguiendo con la parábola, vamos a ver ahora capítulo 13, versículos 5 al 6. Parte, ya hablamos de la que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Ahora, el versículo 5 y 6 nos habla de que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó, ¿cierto? La explicación a esto la tenemos en el versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces vamos a ver un paso. ¿Qué es un pedregal? ¿Cierto? Pedregales es la tierra que está llena de piedras, ¿sí? Literal se entiende así. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, Obviamente esas piedras no van a dejar que la semilla entre a profundidad en la tierra, ¿cierto? Quedan muy superficiales, quedan muy por encima. Y aunque logren dar un fruto o logren brotar, como no tiene su raíz fundamentada, está sobre tierra y piedra, no deja que se arraigue su raíz como debe ser, pues literal el clima, el sol, ¿cierto? Dice que la quema. ¿Y esto qué quiere decir? La emoción del evangelio dura poco, no llega lejos. Así que esta semilla sembrada en estos pedregales evidencia cuando eres un creyente emocionalista, ¿sí? Solamente te mueves la emoción, ¿sí? Vas a tu congregación, tu keilah, tu iglesia, donde te congregues, ¿cierto? Vas y vives la emoción del momento, ¿sí? El pastor, el roe, el cura, ¿cierto? Te llena de emoción, lloras, te sientes bien, pero al momento eso no dura, ¿sí? Porque en realidad es algo muy superficial. Algo que se ve hoy en día en el Evangelio, lastimosamente, en la Torah, es eso. El ser humano vive de emociones. El ser humano, aparte de que vive de cristal, porque ahora es demasiado sentimentalista, emocionalista, y lo que le digas, si se lo dices muy fuerte, no le va a gustar, ¿sí? Y lastimosamente la Torah está basada en la verdad. Eh, Te va a decir las cosas que no te gustan. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Entonces, a la primera no reaccionas bien.
Debes ser muy maduro en el Evangelio para escuchar una verdad, una exhortación, arreglar y enderezar lo que estés haciendo mal. Pero hoy en día no hay madurez espiritual. ¿Sí? Pablo habla de los que beben leche habiendo comido alimentos sólidos. Así que hoy en día no, no estás comiendo alimentos sólidos. Habiendo el Evangelio sido recibido inicialmente con ese primer amor, terminas otra vez bebiendo leche. Al beber leche no soportas la verdad. ¿Sí? Se te va a decir conforme la escritura lo dice y no lo soportas. Vas a la iglesia, vas a tu congregación, recibes la semilla de parte del ministro, del pastor, es colocada, ¿sí? Recuerda que la semilla es Yeshua, ¿no? No pierdas de vista ese enfoque, que estamos hablando de que la semilla sembrada junto al camino, en pedregales, pues la semilla es Yeshua. Y eso te es sembrado en la congregación a la que asistas, donde te reúnas, donde te enseñen, te implantan una semilla cada que te enseñan. Pero tu emocionalismo, o sea, el no ir consciente de las cosas, sino emocionado, hace que literal esa no perdure. Será una emoción, ¿sí? De 1 hora, 2 horas, si te alcanza a durar el día, ¿cierto? Pero después, lastimosamente, como dice la parábola, sale el sol, la quema, y en realidad esas son personas que no llegan lejos, ¿sí? Vamos a ver Santiago, lo que nos dice acerca de esto en el eh, capítulo 1, versículo 2 y 3. Nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba tiene dos opciones en tu vida: o te acaba, ¿cierto? O te fortalece, ¿sí? La prueba o te derrumba o te hace más fuerte, ¿sí? Eh, pero esto, ¿cómo se logra? La prueba solamente te va a fortalecer, ¿cierto? Cuando logras caminar en santidad. No hay otra manera. Hablábamos de pronto en otro material acerca de la santidad y de pagar el precio. Para tú adquirir esa santidad debes pagar el precio. Si tú no pagas el precio, no vas a poder andar en santidad. Porque andar en santidad es negarte a sí mismo. Andar en santidad es negarte a tus gustos, a tu voluntad y darle prioridad a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y a dejar que Él te muestre lo que es correcto para ti. En nuestra humanidad y carnalidad, nunca vas a poder saber en realidad si lo que anhelas, deseas y te gusta es lo correcto, ¿sí? Porque lo estás haciendo en una carnalidad. Y Dios no es carnal, Dios es espíritu. Así que lo correcto de parte de Él y su voluntad la asimilas es en el espíritu, no en la carne, ¿sí? Por eso debes consagrarte, guardarte, dejar hábitos, dejar lo que no va acorde a la Torá, lo que sabes y entiendes que te va a alejar de Dios. Y te lo digo porque inicialmente la persona sí sabe y entiende lo que la va a alejar de Dios. Lo que pasa es que decide seguir y al seguir llega un punto donde se va el entendimiento y literal queda en una condición donde eh, ha sido saturado su entendimiento, no hay rearguir del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque obvio el Espíritu Santo no va a habitar en tu voluntad carnal, ¿cierto? Él habita solamente en tu voluntad espiritual y esta es la que Dios eh, ejerce sobre ti cuando permites que su voluntad se ejerza. Bueno, en el siguiente material, siendo la voluntad del Eterno, seguiremos estudiando el final de esta porción. Espero que hasta ahora te haya sido de bendición. Eh, Coloques toda la palabra del Eterno que ha sido estudiada en tu mente y en tu corazón. Que el Eterno
coloque el Ruach HaKodesh en tu mente y en tu corazón para que puedas obedecer sus mandamientos y su Torah. Shalom, shalom, el Eterno te bendiga.